Hola, buenas tardes a todos, familia de Amanecer Celestial. Bueno, hoy voy a traer en esta parte de falsos profetas, videntes y falsas religiones algo bastante importante por la actualidad que se está viviendo ahora mismo, ¿no? En Oriente Medio. Y se trata de las dos principales falsas religiones enemigas del cristianismo, especialmente del catolicismo, que son el Talmud y el Corán. Pero bueno, antes de iniciar y para ver cómo son y qué buscan y qué hay detrás de lo que pasa con estas religiones, vamos a iniciar con una oración. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sancte Michael Arcangelo, defendenos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperetili Deus supplices deprecamur. Tuque princem militias celestis, Satana heliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum purgabantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Bueno, buenas tardes primero que todo, y vaya situación, ¿no?, la que se está viviendo en estos días. Y es que, como siempre os he dicho, la tibieza y la mentira, que son maniobras de Satanás, nunca nos llevan a ninguna parte. ¿Y por qué digo eso? Porque la Fundación San Pío X, ¿no?, que siempre se la ha reconocido por una resistencia a la falsa iglesia, a la falsa doctrina, pues últimamente, sobre todo durante estos últimos años, después de la muerte de Lefebvre, ¿vale?, siempre ha querido estar en comunión con Roma, incluso cuando Roma mismo siempre la ha tenido, ¿no?, apartada, denostada, excomulgada. Luego, como que entre comillas se le volvieron a dar los permisos y tal y cual. Y ha estado siendo, ¿no?, testigo mudo de todo lo que se ha hecho durante los diversos reinados de estos falsos papas. Incluso fiducias suplican esto y lo otro. Bueno, pues este año querían ir a ganar el jubileo en agosto. Y Roma, que se caracteriza de que todos caben, ¿vale?, que no va a hacer distinciones, primero les estaba promocionando, es decir, tenían previsto una misa, tal cual, todo al orden, ¿vale? Pero el día que llegaron allí, todo desapareció de la página web, como si no estuvieran. Miles de personas, de jóvenes que venían de todas partes del mundo para estar con ellos, para celebrar el santo sacrificio de la misa en latín, todo lo que quieras, se vieron que no se les dio difusión. Bueno, pues como os digo, que la tibieza no llega a ninguna parte, y la mentira tiene las patas muy cortas, aquí viene la segunda. Y es que ha salido un cardenal a decir que, alertando a los fieles, que mucho cuidado con recibir los sacramentos de la Fundación San Pío X, porque eran ilícitos. Así lo ha dicho.
tal cual. O sea, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero si algún sacerdote de la Fundación Pío X, por una casualidad, os se lo hacéis llegar, ve esto, que piensen que como ellos mismos predican y dicen los tiempos en los que estamos, y recuerden que el padre de la mentira, no se puede comulgar de la mesa de Dios y del demonio. No son tiempos de tibieza. El cisma ya se dio hace mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a dejar este tema y vamos a empezar con estas dos falsas religiones, no, más bien sectas demoníacas, porque tienen ese origen, son demoníacas, que son el Talmud y el Corán. Y bueno, traigo aquí las chuletillas, porque si no hago apuntes, luego no me acuerdo bien de las cosas. Así que nada, vamos a empezar con el Talmud. Iniciamos. Este es el plato fuerte, el Talmud. Al ser anticristo, el mono de Dios, literalmente, su culto está basado en la oposición de la fe católica, que incluye doctrina, tradición y magisterio. Mientras las Sagradas Escrituras están compuestas por el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Talmud, sin embargo, solo contiene la enseñanza anterior a la ley de Moisés, que era prefigura de la llegada del Mesías, es decir, después de la ley de Moisés no lo contiene el Talmud, ¿vale? Porque, por lo que yo sé, que aquí estoy buscando la prueba, el Talmud y toda esta religión luciferina viene de cuando Moisés estuvo, ¿no?, recibiendo de Dios las tablas de la ley. Abajo los judíos, sabéis que se quedaron haciendo un becerro de oro. El becerro de oro, ¿vale?, significa pues el culto a Baal. Y allí, al parecer, fue donde en un grupito se gestó esta falsa religión, esta secta luciferina, ¿vale?, que es el Talmud. Así, hemos dicho antes que la religión católica está formada por doctrina, tradición y magisterio. La tradición del Talmud ha estado presente desde el Sinaí, oculta y clandestinamente en el subsuelo de los israelíes. Mientras Moisés recibía las tablas de la ley, al pie de la montaña se daba culto a Baal y Satanás adoctrinaba al pueblo con su gnosis, ¿vale?, el gnosticismo de transmisión oral. Mientras Dios sembraba el trigo, el demonio sembraba la cizaña, al revés. De las Sagradas Escrituras excluyeron 7 libros y distorsionaron el resto. No era necesario que el diablo crease nuevos escritos para reemplazar las Escrituras, ya que éstas, sin tradición oral y magisterio, es facilísimo de manipular, como se ve en el nacimiento del protestantismo, que también fue inspirado por el mismísimo príncipe de las tinieblas. La claridad viene de la suma de estos tres. Si se elimina el magisterio o la tradición oral, la claridad de las Sagradas Escrituras se convierten en oscuridad y se crean múltiples sectas, como hoy vemos. El diablo hemos dicho que es un imitador del Señor. En base a su falsa secta, si Dios creó su única y verdadera iglesia, el diablo fundó su falsa iglesia y sectas variadas. Si Dios envió a Cristo, Él enviará, que estamos esperando, al anticristo. Si Cristo nombró a su vicario en la tierra, Él tendrá a sus antipapas y falsos profetas, tal cual, ¿no? Si Cristo murió por nosotros,
El anticristo, ojo, parecerá que muere y volverá en una falsa resurrección. Si la fe católica se funda en las Sagradas Escrituras, tradición y magisterio, la religión del anticristo tiene el Talmud, que es su falso magisterio, la Cábala, que es su falsa tradición oral, y sus falsas escrituras. Las Sagradas Escrituras son importantes, pero como vemos en el paisaje, ¿no?, del eunuco Antíope, que necesitó que el apóstol Felipe fuese a explicarle las Escrituras y a bautizarle en agua, es necesaria también, imprescindible, la tradición oral. La sola Escritura convierte la luz del Evangelio en oscuridad que enseña doctrinas espiritistas y forma diversas sectas. La falsa iglesia es provocada por el delirio, o será provocada por el delirio de un falso papa, o fue provocada, pasado, presente o futuro. Bueno, yo creo que es muy evidente, ¿no?, que estamos ya en esas desde hace tiempo. Junto a los falsos pastores que juzgan y actúan como infalibles en su libre y provechosa interpretación de las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor ya advirtió sobre estos nuevos fariseos y su levadura, que es la interesada interpretación de las Sagradas Escrituras y falsas doctrinas. Pues esto es lo que tenemos en el Talmud, ¿vale? Y ahora tenemos, porque hay mucha gente que dice, incluso he oído decir que bueno, que para que gobierne en España quien gobierne, que ojalá tomara el gobierno, no, pues los que están viniendo de fuera. Y claro, eso es no conocer realmente lo que es esta secta, que es perniciosa hasta el extremo más riguroso, creada por los judíos sionistas, por los cabalistas, y bueno, por supuesto que todo esto de que nos vienen diciendo, ¿no?, de que ellos pues se atienen más, ¿vale?, a la ley natural, que lo que estamos viviendo tal y cual, pues no. Aquí hay una religión y hay una iglesia. Y fuera de la iglesia, escrito está que no hay salvación. Ahora hay que saber cuál es la iglesia, que es la iglesia católica. Bueno, pues vamos a seguir con el Corán. Vamos a hacer un breve estudio del Corán. Será la sura corresponde para nosotros en las Sagradas Escrituras a un capítulo, digamos. Para nosotros capítulo 9, versículo 5, y dice así. Empezamos ya con el estudio, ¿vale? Sura 9, versículo 5. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los traidores, idólatras y cristianos, que encontréis, capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas, pero si se arrepienten, hacen oración, y le dan el tributo a Alá, entonces dejarles en paz, porque Alá es un Dios misericordioso, ¿vale? Ellos no aceptan el ecumenismo como nos quiere hacer creer, ¿vale?, la secta vaticana. No aceptan la tolerancia, sino que ya lo tienes, o te conviertes o mueres. De ahí la persecución que hay, ¿no?, que se está viviendo en tantos países como en Nigeria. Claro, como esto no se habla, ¿verdad?, solo se habla de lo que ocurre en Gaza. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestros hermanos? ¿Qué pasó ayer, por ejemplo? Creo que fue en Estados Unidos. A ver. Bueno, pues eso dice. Este es uno de los versículos dictados al falso profeta Mahoma por el arcángel Gabriel. Como comprenderá, es imposible. Este versículo es uno de los que más inspira a yihadistas e islamistas radicales a cometer atentados
y cejar la vida a cristianos y judíos. No hace falta siquiera que sean practicantes. Los ateos están en el mismo lote, que lo sepan. A través de este versículo se han quemado iglesias. Ha habido martirio, pero ¿qué enseñaba el Corán en un principio? ¿Pasó de verdad de predicar el amor a predicar la lucha contra el infiel? ¿Por qué? ¿Realmente practicó alguna vez el amor? Jamás, nunca. El Corán no es solamente un libro para yihadistas, como dicen, sino para todo musulmán que llega al mundo. Basado en el libro escrito por el judeo-pederasta Mahoma y basado en la eterna yihad contra el infiel, que son los cristianos remanentes. Tan violento el contenido de alguna sura que no es permitido traducirlo, sino leerlo, solamente leerlo en árabe. O sea, no es como nosotros, ¿no?, que el lenguaje de la iglesia es el latín, pero dicen, es que eso ya es una lengua muerta. Venga, sí, en lengua vernácula. Incluso mucha gente dice, es que claro, es que si hicieran el santo sacrificio de la misa, auténtico de San Pío V, pero lo hicieran en lengua vernácula, bueno, pues no sabemos lo que decimos realmente. Y ellos sí lo saben, sí que lo saben. Esperemos de verdad, por favor, recemos que no me tumben esto porque tiene papeletas. Sura 2, versículo 191. Matadles y expulsadles donde los veáis, y si os combaten, matadles. Es la paga del infiel. Sura 2, versículo 193. Combatid hasta que se conviertan al Islam. Conversión sí o sí. Sura 2, versículo 216. Prescripción. En este se prescribe la obligación de combatir, con aceptación o no. Es decir, seas contrario o no, es, digamos, como obligatorio, es un precepto para ellos. Sura 2, versículo 218. Su falsa deidad, que es un demonio, premia al que combate. Sura 3, versículo 195. Promesa de un paraíso terrenal a los que mueren en combate o por su causa. Y hay que ver la recompensa terrenal, que esta gente, o sea, es que es todo tan oscuro, ¿vale? Que prometen, pues eso, ahora lo voy a decir en la siguiente, no me adelanto. Sura 4, versículo 46 y 47. A quienes no crean en los signos del falso Alá, se le debe quemar vivo. Para quien se convierta hay una promesa de esposas vírgenes, en un paraíso terrenal, y lo llevan al pie de la letra. Para aquellos que se han llenado la boca siempre de decir que es que el cristianismo es machista, bueno, pues ahí tenéis el Islam, donde si eres hombre se te promete un paraíso de vírgenes para ti. Y si eres mujer, pues tendrás que ser la virgen para los hombres que hay allí. Es que todo se cae como un castillo de naipes, ¿vale? Sin embargo, esto muy apoyado por el colectivo de color morado, ya sabéis. Por algo será. Será que los dos sirven al mismo amo. Sura 4, versículo 84. Apología de la yihad. Bueno, y esto es lo que tenemos con el Islam. No vamos a dar más ejemplos porque yo creo que con esto ya no nos ha quedado claro de quiénes son estas falsas sectas, por lo que van, por dónde van, a quién pertenecen, y ahora veremos por qué he dicho esto. He dicho esto porque hay un proyecto que se llama el Gran Isra de Elohim, ¿vale? Ya me entendéis, a ver, para que no me tiren esto, como lo cuento. Todo esto que está pasando forma parte del plan
¿vale?, para la aparición del hombre de iniquidad. Y no queda mucho, porque mucho se dice y mucho se baraja, y de fuentes incluso muy altas, el año 2026. Por eso voy por ahí y no he querido hacer, o iba a hacer, por ejemplo, iba a hablar de Luisa Picarreta, ¿vale?, de los escritos, María Valtorta, los errores doctrinales, porque está condenado, pero he preferido hacer esto por este tema, porque esto ya es muy candente. Bueno, esta guerra se inició en octubre de 2023, como ya sabréis, y no fue más que una excusa aparente para limpiar mediante, ya sabéis lo que están haciendo, ¿verdad?, el área que ya tenían determinada para construir el tercer templo y ampliar sus fronteras. Si miramos los hechos de su política, de forma política, no entenderemos que este hecho deriva en dos grandes objetivos, que son, uno, como ya ha declarado, y esto ya lo ha declarado de facto, el presidente de Israel, invadir Gaza para apropiarse del terreno. La vaca roja, la novilla, que era necesaria para construir el tercer templo, y la aparición del hombre de iniquidad ya se ha sacrificado. Se produjo el mes pasado. Vosotros sabéis, ¿no?, que en Números se habla de que se debe, para purificar al pueblo de Israel, sacrificar una novilla roja que tiene que ser virgen, joven, macho o hembra, sin ninguna tara, ¿vale?, y se la debe de quemar. Bueno, pues esto ya se ha hecho. Cuando terminen de expulsar al pueblo, derribarán la mezquita de Al-Aqsa, de la cúpula dorada, y comenzarán las obras. Esta obra no será muy larga, como se piensa, porque su estructura no será a la antigua usanza o como lo que nosotros estamos pensando, sino que es un prefabricado, ¿vale?, que ya lo tienen. De hecho, lo tienen desde hace tiempo, como la novilla roja, que la tienen desde 2018. ¿Entendéis por qué todo esto empezó a coger? Se abre la puerta hacia la revelación en 2020 con la pandemia. Al igual que también está preparado el anticristo, que ya estaba dirigiendo todo esto en la sombra. Por otro lado, la población palestina será enviada por asilo a Europa. Aparte de lo que recibimos, ¿vale?, de abajo, de África, van a venir, de hecho ya están solicitando, ¿vale?, entrar en Europa desde Palestina, lo que dará lugar a grandes disturbios por las leyes que se están ya favoreciendo de la yihad en la Unión Europea. Así se cumplen las profecías de Marie Julie, Jenny o de la Saleh. Y la persecución empieza ya, que ya ha empezado, que ya lo tenemos, la persecución cristiana. Posteriormente, la guerra de Rusia irá escalando. ¿Verdad que sí, que nos suena todo esto? Y olvidaos de verdad de todas las promesas de Trump, o sea, olvidaos de Trump en sí, porque no solamente Trump no es disidencia, sino que va a traer de la manita al que nadie quiere, ¿vale?, al inicuo, que es un personaje bastante ligado a él. Continuando con la profecía. Según vaya avanzando el proyecto del tercer templo, Rusia irá escalando hasta dominar gran parte de Europa. Esta guerra será contenida por una intervención del cielo, cuando llegue a la frontera, ¿vale?, de los Pirineos. Entonces habrá una intervención del cielo que dará a la humanidad, probablemente serán unos 45 días, un mes y medio o así, de posibilidad de conversión. Habrá 45 días para que los ateos, los gnósticos, nueva era, se conviertan, ¿vale? Porque además la intervención se sabrá que viene del cielo.
También se dice que es en este contexto cuando aparece el gran monarca, ¿vale? Pero continuemos con el proyecto judío. Pues habéis de saber que en 2018, Jared Turner, de ese origen y yerno de Trump, pactó con Netanyahu lo que se llama el Pacto de Abraham, que es ratificado por Trump, que traslada, muy importante este dato también, la capital de Israel a Jerusalén, que es la ciudad santa, ¿no?, del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, la ciudad santa Jerusalén. De este pacto nació una condecoración que le hizo Israel a Trump en forma de cuña de moneda de oro, en la que por un lado estaba con un candelabro de 6 velas, ya sabéis lo que significa las 6 velas, y la cara de Trump, y por otro se le compara con Ciro el Persa. ¿Quién es el Ciro el Persa? Pues es un personaje no judío del Antiguo Testamento que facilita y financia, fijaos, facilita y financia la construcción del tercer templo. Véase aquí el apoyo que Israel ha recibido de Estados Unidos para lo que se está haciendo, ¿vale? Y el personaje civilino de su yerno. Es de destacar también que a los 2 días de ser nombrado este falso papa, que algunos muy equivocadamente están confundiendo con el Papa Angélico, por el amor de Dios, incluso, ¿vale? Claro, a ver, no, pero si es que vamos a ver, o reconocen la verdad, o reconocen la verdad, que la sede está vacante, que la iglesia ya está en el desierto, o caes, o es que vas a caer, como ha pasado en varios canales, que es que ya están poniéndolo como si fuera el Papa Angélico, pero por el amor de Dios, pero es el día de la Virgen de la Asunción, el día de la Asunción de la Virgen, cuando hizo su misa, cambió las palabras de la consagración, pero si es que eso está ahí, buscarlo, Vatican News, Info Vaticana, tanto no religión digital, incluso, vamos, y sus revistas masónicas, eso ya lo promocionan a bombo y platillo. O sea, no se engaña más que el que quiere y porque quiere, no hay más en esto. Bueno, pues Prevost envió una carta a la sinagoga con un compromiso de paz y entendimiento entre las dos religiones, ¿vale? Entre comillas, el ecumenismo, ya sabéis. Y bueno, para no hacerlo tampoco muy largo y no cansar, ¿vale?, vamos a hacer hoy la mitad de la profecía y el próximo día terminaremos la profecía y luego haremos ya el estudio. Ahora sí que sí, le toca ya a Luisa Picarreta, y ya veréis por qué lo digo, y a María Valtorta. Ahora mismo tenemos a Netanyahu acabando con zonas de resistencia, y hablo de resistencia porque hay países islámicos que, pareciendo, ¿no?, que ahí predomina el Islam, sus reyes, como es el caso del sátrapa del sur de España, no es musulmán, es que no lo es sionista. Y pasa con dirigentes de Egipto, en fin, son gente, ¿vale?, que ya habían acordado desde el principio participar en el tablero profético que estamos hablando. Entonces lo que están haciendo es ampliar el terreno y acabar con la resistencia, ¿vale?, que se oponía de parte musulmana a todo este ajedrez maligno al que están jugando ahora. Mientras Israel vaya preparando el territorio para la preparación de ese templo, en Europa lo que nos está viniendo se irá acelerando y la persecución cristiana se hará voraz. Todos estamos viendo destrucción de imágenes, quema de iglesias, sagrarios profanados. Bueno, es tremendo lo que estamos viviendo en estos días, ¿no?
gente que está perdiendo su vida y su alma, gente que está perdiendo solamente su vida, mártires, tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos ya, para que veáis esto, países como Alemania, que tiene ya más de 300 mezquitas. Estos disturbios que además vienen, ¿vale? Tienen también una cosa que ellos van a aprovechar, porque ellos son como los gitanillos, ¿no? En el mercadillo que ponen, rebaja todo €1. Pues esto es lo mismo, son igual. Van a ser aprovechados para imponer la tecnología, de control por la seguridad del ciudadano, porque claro, si hay disturbios, si hay robos, si hay inseguridad, hay que poner protección, ¿no? Y ahí ya vamos a impulsar el sistema digital de la BES-IA, o como se llama, crédito social, para que entendáis mejor cómo va esto, crédito social chino. Pero ojo, que hay quien piensa que no estamos en el fin de los tiempos todavía y que el anticristo no va a aparecer. O sea, piensan que vamos a un periodo de 20 o 30 años de paz. No. No. Pero bueno, se verá, esto se verá. Cuando el templo esté construido y la situación de los cristianos sea en Occidente tal, ya desesperante para algunos, aparecerá en escena este carismático líder que los católicos conocemos como el hombre de iniquidad. Y antes de hacerse adorar, porque se hará adorar, se hará pasar por todo lo que se llama Dios, dice la Biblia, ¿vale? Se hará adorar, se acabaron, hasta las sectas se van a acabar, todo. Convencerá a muchos a través de una falsa paz, que es el pacto entre muchos, y una reconstrucción económica. No sé si habéis visto, si no la habéis visto, os lo pongo como recomendación, ¿vale? Que es el libro del Anticristo de Soloviev. El Anticristo de Soloviev, yo creo que es lo que mejor explica el personaje que va a aparecer, ¿vale? Que es un ególatra, que en un principio era cristiano, pero que al final tiene tanta soberbia y tanto orgullo que en una aparición, en una locución del maligno, bueno, no os hago spoiler, el próximo día lo cuento ya con el final de la profecía. Bueno, pues a través de esto, que será apoyado además por el que hoy se sienta en el Vaticano, por Prevost, pues impondrán ya el New Orden, ¿no?, tecnológico de la BES-IA, inteligencia artificial. Bueno, pues lo vamos a dejar ya por aquí y vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y la más bendita. Ora pro nobis Santa Dei Genetris, ut igni efficiamur promissionibus Christi. In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancto. Amén. Bueno, pues nada, que paséis todos una buena tarde, un buen fin de semana. Yo estaré fuera este fin de semana. Si veo algo importante lo iré colocando, si no, pues habrá 3 días o 4 de parón ya. Lo último, ¿no?, de este verano. Y nada, pues eso, que nos vemos. Espero que haya sido interesante. Dejádmelo en los comentarios. Y dejadme también si queréis que os hable del Anticristo de Soloviev. Hasta la próxima. Hasta luego, familia.